Cierra los ojos por un momento e imagina la escena. Las pirámides se recortan contra un sol abrasador. Millones de esclavos hebreos sufren bajo el látigo de un faraón despiadado. Y entonces, emerge una figura, un hombre criado como un príncipe pero nacido para ser un libertador, Moisés. Su historia es una de las más épicas jamás contadas. Las plagas divinas, la dramática huida y el milagro definitivo. La separación de las aguas del Mar Rojo. Es una imagen grabada a fuego en nuestra cultura, la base de la fe de millones y una de las historias de liberación más poderosas de la humanidad. Pero, ¿y si te dijera que la historia que todos creemos conocer es, en realidad, una inversión de los hechos? ¿Y si los esclavos no eran esclavos, sino conquistadores? ¿Y si la milagrosa huida no fue una liberación divina, sino una violenta y humillante expulsión? Hoy vamos a desmontar el mito del Éxodo para descubrir la sorprendente y mucho más compleja verdad histórica que se esconde detrás de la leyenda. Una verdad que no se encuentra en las páginas de un texto sagrado, sino tallada en piedra y escrita en antiguos papiros egipcios. Cuando los arqueólogos del siglo XIX, muchos de ellos impulsados por su fe, comenzaron a buscar pruebas del Éxodo en la península del Sinaí, esperaban encontrar un tesoro de evidencias. Buscaban restos de campamentos, artefactos, cualquier indicio del paso de cientos de miles de personas vagando durante 40 años. Pero lo que encontraron fue un silencio desconcertante. Un vacío arqueológico absoluto. No había ni rastro de esa masiva migración. Peor aún, los propios registros egipcios, famosos por su meticulosidad, no mencionan nada parecido. Piénsalo. Una nación pierde a toda su fuerza laboral esclava, su economía se tambalea, su ejército es humillado por un dios extranjero. Y nadie escribe una sola línea al respecto. Es un silencio demasiado grande como para ignorarlo. El relato del Éxodo, tal y como lo conocemos, simplemente no tiene respaldo histórico ni arqueológico. Entonces, ¿significa que todo es una invención? No exactamente. Significa que hemos estado buscando en la historia equivocada. Para encontrar el origen real de esta leyenda, debemos retroceder en el tiempo, mucho antes de la época de Ramsés II, el faraón que popularizó el cine. Debemos viajar hasta un período de caos en la historia de Egipto, conocido como el Segundo Período Intermedio. En esta era, el poder del faraón se había debilitado, y el país estaba fracturado. Fue entonces cuando un pueblo extranjero, procedente de la región de Canaán, comenzó a entrar pacíficamente en Egipto. Eran pueblos semitas, pastores que buscaban las fértiles tierras del delta del Nilo para su ganado. Al principio, su presencia era beneficiosa. Pagaban impuestos, participaban en obras públicas, pero su número creció, y con él, su influencia. Aprovechando la debilidad del gobierno egipcio, estos extranjeros, a quienes los egipcios llamaron los Hyksos, que significa gobernantes de tierras extranjeras, tomaron el control. Dejaron de ser invitados para convertirse en los amos del Bajo Egipto. Fundaron su propia capital, Avaris, y gobernaron como faraones durante más de un siglo. No eran esclavos, eran los conquistadores. Esta ocupación extranjera fue una herida profunda en el orgullo egipcio. Desde el sur, en la ciudad de Tebas, los faraones nativos planeaban su reconquista. Y aquí es donde la historia se vuelve increíblemente personal, gracias a un papiro que ha sobrevivido milenios. Este documento nos cuenta cómo el rey Hykso, desde su capital en Avaris, envió un mensajero al faraón egipcio del sur, un hombre llamado Seqenen-Retau. La distancia entre ambas ciudades era de más de 700 kilómetros. El mensaje era una queja absurda y provocadora. El rey Hykso no podía dormir por la noche por culpa del ruido que hacían los hipopótamos sagrados en el templo de Tebas, y exigía que fueran sacrificados. Imagina la insolencia. No era una queja sobre hipopótamos, era una declaración de poder. Era el gobernante extranjero diciéndole al egipcio: Pací, hasta tus dioses me molestan, mátalos, porque mis dioses son los que mandan aquí. Era una declaración de guerra con un sarcasmo brutal. Sabemos lo que pasó después porque tenemos la momia de Seqenen-Retau. Su cráneo está destrozado por múltiples heridas de hachas de guerra y dagas. Murió en batalla, probablemente tras ser capturado y torturado, luchando para liberar su tierra. La guerra la continuó su hijo mayor, Kamose, quien también murió en combate, pero fue el hijo menor, Ahumose I, quien finalmente logró la victoria. Tras un largo y sangriento asedio, conquistó la capital Ixa de Avaris, y los expulsó de Egipto sin piedad. Los persiguió hasta Canaán, reunificó el país y fundó la dinastía más gloriosa de la historia de Egipto, el Imperio Nuevo. Así que la historia, documentada por la arqueología y los textos egipcios, nos habla de un pueblo semita que controló parte de Egipto, y que finalmente fue derrotado y expulsado violentamente. Ahora,
Ponte en la piel de los vencidos, de los Hicsos expulsados. Has pasado de ser el gobernante a ser un fugitivo. Has perdido tu poder, tu riqueza, tu hogar. ¿Cómo le explicas esta catástrofe a tus descendientes? ¿Admites la humillante derrota? O quizás, reescribes la historia. Cientos de años después, durante el exilio en Babilonia, los descendientes de estos pueblos, los israelitas, necesitaban forjar una identidad nacional, una historia de origen que les diera un propósito y un derecho divino sobre su tierra. Y fue entonces, cuando recuperaron el recuerdo traumático de su tiempo en Egipto, y le dieron la vuelta por completo. La derrota se transformó en victoria. La expulsión se convirtió en liberación. No nos echaron. Fue nuestro Dios quien nos sacó de allí con mano poderosa. No éramos conquistadores caídos en desgracia. Éramos un pueblo de esclavos oprimidos, a quienes Dios eligió para darles una tierra prometida. Crearon una epopeya nacional que transformaba la vergüenza en orgullo. Y en el centro de esta nueva narrativa, necesitaban un héroe, un líder carismático que encarnara la voluntad divina. Y aquí llegamos al corazón del enigma, el propio Moisés. ¿Existió realmente? La evidencia histórica es demoledora, no hay un solo registro, ni una sola inscripción que mencione a un líder hebreo con ese nombre. Pero lo más revelador es el nombre en sí. Moisés no es un nombre hebreo. Es egipcio. La raíz Mose o Mes en el antiguo egipcio significa, es nacido, o hijo de. No era un nombre de pila, sino un sufijo. Ramsés era Ramose, el nacido del dios Ra. Tutmosis era Dutmous, el nacido del dios Tot. Llamar a alguien simplemente Mose es como llamarlo el nacido. Es un título, un arquetipo. Es la forma literaria de decir, este es el elegido, el destinado para esta misión. El héroe de la leyenda ni siquiera tiene un nombre real. Tiene una descripción de su propósito. Incluso la conexión con Ramsés II, inmortalizada en el cine, es una pista de la construcción tardía del relato. El texto bíblico dice que los esclavos construyeron la ciudad de Pi-Ramsés. Pero la ciudad de Pi-Ramsés fue construida por Ramsés II sobre las ruinas de Avaris, la antigua capital de los Hicsos. Al escribir la historia siglos después, los autores usaron el nombre contemporáneo de la ciudad que conocían, no el nombre original de la época de los Hicsos. Es un anacronismo que delata el momento en que se escribió la historia, no cuando sucedieron los hechos reales. Pero la genialidad de esta construcción mítica no termina ahí. Se extiende hasta el código moral que define a su pueblo. Los 10 mandamientos. Este código no surgió de la nada en el monte Sinaí. Es un brillante colaje de las dos superpotencias que rodeaban a Israel, Egipto y Mesopotamia. Pensemos en la mentalidad egipcia. Vivían en una tierra protegida por desiertos y bendecida por las inundaciones anuales del Nilo. Su civilización era estable, longeva y optimista. Su principal preocupación moral era el juicio individual después de la muerte. Ante el dios Osiris, el difunto debía realizar la confesión negativa. Una lista de las cosas malas que no había hecho. No he matado, no he robado, no he mentido. La moralidad era una cuenta personal que se saldaba con los dioses en el más allá. Ahora miremos a Mesopotamia, la tierra entre los ríos Tigris y Éufrates. Era una región abierta, sin defensas naturales, constantemente invadida por sumerios, acadios, babilonios, asirios. La vida era dura, precaria y violenta. Para sobrevivir, la sociedad necesitaba leyes férreas y un orden colectivo implacable. Su mentalidad se refleja en códigos como el de Hammurabi. Ojo por ojo, diente por diente. Sus leyes no eran negativas, eran imperativos categóricos, órdenes directas para mantener la cohesión social. Harás esto, obedecerás aquello. Ahora, vuelve a leer los 10 mandamientos. Verás esta dualidad con una claridad asombrosa. Los mandamientos que empiezan con no matarás, no robarás, reflejan la influencia de la confesión negativa egipcia. Son prohibiciones que apelan a la conciencia individual. En cambio, los mandamientos que son órdenes directas, honrarás a tu padre y a tu madre, santificarás las fiestas, reflejan la mentalidad impositiva y colectivista de Mesopotamia. Los autores del Éxodo tomaron prestados los conceptos legales y morales de sus poderosos vecinos, y los fusionaron, atribuyéndoselos a una sola fuente divina. Fue el acto final para crear una identidad única, un pueblo con sus propias leyes, dadas por Dios, en una tierra que se encontraba precisamente entre esos dos mundos. Así, la historia del Éxodo se revela no como un simple relato de hechos, sino como algo mucho más fascinante, una obra maestra de la literatura nacional, un acto de reinvención cultural. Es la historia de cómo un pueblo, enfrentado a un trauma histórico de derrota y expulsión, no se limitó a sobrevivir, sino que transformó su pasado en un mito fundacional de una potencia incalculable.
No es una historia sobre la veracidad de un milagro, sino sobre el poder milagroso de las historias. El poder de tomar los fragmentos de una realidad dolorosa y construir con ellos una identidad, un propósito y un futuro. La verdad detrás del éxodo no disminuye su importancia. Al contrario, la engrandece, mostrándonos que a veces, las leyendas más duraderas no son las que cuentan lo que pasó, sino las que explican por qué seguimos aquí.